un magazine radial pensado para vos y el cuidado de tu salud. Estilos de vida, arte, historias que inspiran. Con la conducción de la doctora Karina Pese. No somos ángeles, no nos caímos del cielo. La gente que busca el amor verdadero. Gente que quiere... Hola, muy buenos días. Estamos en un nuevo programa de Gente Karina, en su traducción del italiano, Gente Querida. Y hoy en el piso ya tenemos nuestra invitada, que es la doctora Karin Kopytowski. Ella es jefa de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Italiano. Ella es la presidenta de la Asociación Metropolitana de Medicina Familiar. Un placer, un honor que estés hoy, Karin, con nosotros. Así que muy bienvenida. Bueno, muchas gracias. Un gran gusto realmente estar, ¿eh? Muchas gracias. Ahora en el programa vamos a abordar con ella temas muy interesantes sobre la prevención, hasta cuándo prevenir. Así que no te vayas porque va a ser un gran programa con los consejos que nos va a brindar la doctora Karin Kopytowski. Y ya también estamos con Amalia. Hola, Amalia. Pero doctora Pelle, qué lindo que es estar acá, ¿eh? ¿Cómo estás? Sueña con este instante, con este momento de venir a la radio. La radio es una adicción. A mí me encanta. Sí. Es un espacio. adicción. Y del otro lado que tenemos a Julia. Sí, Julia Sánchez, que es nuestra operadora técnica y es quien recibe los llamados. Así que si querés dejarnos algún mensaje o querés llamar, tenés que hacerlo al 011 si estás en el interior del país, al 43 00 94 70. Y Julia con esa voz seductora, porque Julia también es conductora de un programa de radio que pasa una música divina. Ella te va a atender y ella va a recibir este mensaje que le quieras dejar a la doctora Karin, que le quieras hacer con respecto a la prevención. Yo, Karin, quería comenzar hablando sobre la medicina familiar, que nos definas qué es el médico generalista, el médico de familia, esa figura que era tan presente, sobre todo los que venimos del interior como yo, que era como estaba el pueblo, el cura y el médico, ¿no? Y era el médico de familia que sabía todos los secretos y nos acompañaba en todo. Bueno, yo te agradezco infinitamente la pregunta porque a veces se desconoce, ¿no?, qué es la medicina familiar. Y lo primero que les quiero contar es que es una especialidad, ¿no? Porque a veces uno cree que un médico general o un médico de familia no es un especialista. Entonces, si uno dice que es un especialista, ¿es especialista en qué? ¿De qué sabe un médico de familia? Y en realidad a nosotros nos gusta decir que somos especialistas en personas. Nuestro campo de acción es tratar de resolverle a las personas, cualquiera sea su edad, su sexo, los problemas comunes que le ocurren a lo largo de la vida. Se sabe que un 80% de las cosas que le pasan a la gente con su salud pueden ser resueltas por un solo médico. Pero tiene que ser un médico que tenga las competencias de relación médico-paciente, los conocimientos de los problemas frecuentes, del conocimiento continuo, ¿no? Y para nosotros es esencial esta relación personal a lo largo del tiempo, el conocimiento acumulado de las personas, las familias, las comunidades. Y eso somos los médicos de familia, médicos especialistas en personas y en sus familias. Pero no con una... Esto puede sonar a que no hay contenidos específicos o puede sonar muy vago, todo lo contrario. Todo lo contrario, necesitan una gran capacitación y una capacitación continua. Absolutamente. Porque tienen que ser ustedes los que detectan cualquier alarma que requiera que un paciente tiene que ser acompañado a otro especialista para tratar a lo mejor un tema puntual, pero que ustedes van a seguir acompañándolo siempre, no es que lo derivo y lo dejo ahí. Exactamente, es un médico que tiene que ser excelente en lo frecuente, en las cosas comunes y ser resolutivo y tener un gran sistema de alertas y alarmas para cuando esa situación amerita o requiere que el paciente sea acompañado, me gustó la palabra, a otro nivel de resolutividad, un especialista. Como el piloto de avión, que tiene que estar... A veces piloto de avión, a veces director de orquesta, sí, pero sí. Atento a todas las alarmas, y para eso necesita una gran formación. Y hablaste dentro de las competencias lo que es la relación médico-paciente. Nosotros hace poquito tratamos en el programa con el doctor Antonio Loruso, que le mandamos seguramente te debe estar escuchando, sobre el vínculo, la relación esta médico-paciente, que
Osler de veces decía que a veces los médicos estamos muy preparados para recetar y no tanto para escuchar a veces al paciente, y que escuchando al paciente sale lo que podemos diagnosticar, y el paciente en su relato nos está diciendo la enfermedad o lo que está padeciendo. ¿Qué opinas de ese esto vínculo? es absolutamente así. Y además yo que ya hace unos cuantos años que ejerzo la medicina familiar, 28 para ser precisos, hay pacientes que yo tengo desde hace 28 años. Y siempre digo que no quiero ejercer una medicina donde no pueda tener conocimiento acumulado a lo largo del tiempo del paciente, porque la información que para mí tiene ese conocimiento acumulado no me lo da ningún estudio de laboratorio, ninguna maniobra siquiera del examen físico, esa cosa de haber acompañado a esa persona a lo largo de su vida en diferentes enfermedades, en diferentes situaciones vitales, da una información, da un marco en donde, insisto, así como yo no quisiera ejercer la medicina si no hay analgésicos, porque me parece que aliviar el dolor es esencial, no quisiera ejercer la medicina si no tuviera la chance de tener este vínculo continuo y longitudinal con la gente. Karin, sos médica de ese paciente y de toda su familia. Así es. O sea, de sus allegados. Y nosotros hijos. idealmente, nosotros tenemos una mirada que se llama sistémica, donde el paciente deja de ser el individuo. Muchas veces el paciente es la familia. Así que idealmente, no siempre ocurre, pero idealmente nosotros queremos atender a todo el grupo familiar, sí. Es muy interesante. Muy interesante. Y dentro de lo que hablabas de las competencias, un tema muy importante es esto de poder entablar la empatía. Y en la formación del médico de familia, sé que ustedes, en la residencia que ustedes tienen en el hospital, se le da mucha importancia a enseñarle a crear esa empatía. Que bueno, dice, bueno, ¿se nace o no se nace empático? También hay técnicas y se aprende a hacer un buen interrogatorio, a poder llegar a ese paciente. Esto es así, ¿no? A veces todos tenemos condiciones personales de mayor o menor, si se quiere, simpatía personal, y todo eso está muy bien, pero me parece importante decir que esto es una competencia, es algo que se aprende, como se aprende a hacer una maniobra del examen físico, es una competencia compleja, ¿no? Porque uno cree, ¿no? A veces desde un lugar de desconocimiento se cree que, bueno, es el médico macanudo. No se trata de ser macanudo, se trata de tener las habilidades de escucha atenta, de saber cuándo intervenir, de poder hacer un diagnóstico de situación. Nosotros decimos que manejamos el zoom. Hay momentos que el zoom tiene que estar puesto en el síntoma porque el paciente viene con una dolencia y hay que interrogar sobre el dolor de cabeza, las características, etcétera, etcétera. Y hay momentos de ampliar el zoom, ponerse en perspectiva, mirar el contexto, cómo ese síntoma está operando en la persona y la familia. Y todo esto se aprende. Entonces, otra vez, uno puede ser más o menos simpático, macanudo, o como uno lo quiera llamar. Pero las habilidades de relación médico-paciente se aprenden. Eso es importante, y está bueno que en la currículum que ustedes tienen, son formadores de médicos, especialistas en medicina familiar, está contemplado. Absolutamente. Y es tan importante como haberse leído el último paper. Absolutamente. Es tan importante como eso, tal cual. Es así. Y bueno, y creo que dentro de la carrera de medicina cada vez más también se le tiene que dar importancia a este tema, porque es esto que, bueno, Kafka también en el libro Relatos de médico rural hace mención y dice que también somos los médicos a veces nos entrenan, nos enseñan en las universidades a recetar y a veces a no escuchar, a hacer un buen diagnóstico, una buena anamnesis. Entonces, esto que hacen ustedes es fundamental, Karin. Sí, muchas veces la pregunta es, por supuesto, siempre es cuál es el diagnóstico, pero muchas veces la pregunta tiene que ser cuál es el problema. Porque no el diagnóstico, la categoría diagnóstica que todo el mundo conoce, anemia, úlcera de estómago, cáncer de mama, está perfecto y hay que saberlo hacer correctamente. Pero muchas veces
el problema, la preocupación del paciente es otra y no se aborda, y uno dice, ¿por qué no estoy llegando al paciente? ¿Por qué el paciente no vuelve? ¿Por qué el paciente, decimos, no adhiere? Solemos decir los médicos. Sí, no adhiere al tratamiento. No adhiere al tratamiento. Y ahí no es porque el paciente es desobediente, porque es caprichoso. Hay un diagnóstico de algo que está faltando. Cuando el paciente no vuelve, no cumple, puede ser que haya falta de comprensión. Algo no hay que tomarlo con enojo, sino como un insumo para entender qué está pasando. Claro. ¿Crees que esto de que los tiempos modernos, los tiempos acotados, la nueva medicina atentan un poco a esta relación médico-paciente, de poder tener este tiempo? Que yo recuerdo cuando era chica íbamos del doctor Lozano, que era el médico generalista, especialista en medicina familiar de mi pueblo, Saturnino María Laspiur, en donde teníamos realmente un tiempo para la consulta muy, muy amplio, en donde te escuchaba, después pasábamos al examen físico, pero que hoy por hoy con la medicina más moderna se van acortando también esos tiempos. Sí, nosotros hay muchísimas realidades médicas distintas y no quiero generalizar. En el hospital puntualmente creo que estamos bastante bien con el tema del tiempo. Y la otra cosa que, además de que creo que estamos bien, tenemos que salir de esa sensación de urgencia. Nosotros el paciente lo vamos a ver a lo largo del tiempo. Y salvo que haya una verdadera urgencia y haya una alerta roja en el momento, uno puede diferir algunas cosas. En las otras próximas entrevistas. No es enloquecer. O sea, nosotros estamos entrenados para atender la demanda, porque si el paciente vino por dolor de cabeza y uno, usando un término futbolístico, tira la pelota afuera, el paciente siente que no fue atendido. Pero todos esos elementos del contexto, de la biografía, hay tiempo para construirlo. No tiene que ser... uno se pone ansioso, claro, uno se pone ansioso, sí, aparte de que el paciente le duele la cabeza y trae unos análisis y no sé qué otra cosa, en esa entrevista uno quiere abordar todo. No, lo volvés a citar y nosotros somos mucho vuelva en la semana próxima o dentro de 15 días. Tenemos relación también por los canales ahora más modernos del portal de salud que nos ofrece el hospital, a través de todos los médicos de familia. Somos accesibles a través de la mensajería, o sea que el vínculo puede ser continuo, no sentimos los tiempos como una cosa tan apremiante, en nuestro caso, ¿no? Karina, está llegando un mensaje de un oyente, el señor Juan García, que le mandamos saludos, y pregunta, ¿trabaja en conjunto o coordinadamente con algún especialista en psicología o algún profesional en ese campo? Bueno, afortunadamente, muchas gracias al oyente por la pregunta. Otra vez, la realidad nuestra en el hospital es que tenemos cercanía con los profesionales de la salud mental del hospital. En alguna oportunidad tuvimos profesionales de la salud mental prácticamente incorporados al servicio. En la actualidad no, pero trabajamos codo a codo, ¿no? Porque es bastante frecuente la problemática, digamos, psicosocial. Pero también nos entrenamos en resolver aquellas cuestiones que son frecuentes. No nos gusta, y a lo mejor ya se engancha con los siguientes temas que vendrán, así que medicalizar situaciones que a veces son de la vida. A veces el paciente está triste, está deprimido. Se murió un familiar. Está de duelo. Normal, está de duelo. Entonces, ahí también, en esa esfera, tenemos que estar muy entrenados en eso. Hay banderas rojas de que el duelo es un duelo patológico, de que estamos ante una depresión, o es un duelo normal. Hay que acompañar, hay que, lo que llamamos, psicoeducar al paciente acerca de las etapas del duelo y lo que le espera, y ofrecer a lo mejor un espacio, sí, de escucha. Es común que la gente quiera venir a conversar, pero no patologizar, ¿no? A veces si uno deriva o interconsulta a un profesional de la salud mental ante situaciones normales, eso patologiza. Sí. Y a veces lo que pasa es la vida, no está pasando ninguna enfermedad. Entonces, en la esfera sí, que nos comenta el oyente, y que para nosotros es una esfera esencial, trabajamos colaborativamente con profesionales de la salud mental, afortunadamente, pero tenemos que estar muy entrenados en no derivar y etiquetar con patología psicológica o psiquiátrica a la gente que está teniendo cuestiones de la vida. Exacto, hoy enseguida un chico que se mueve un poquitito en el aula, rápidamente el rótulo
de no se tiene alguna enfermedad de estas déficit de atención, algo por y el empezamos estilo. a rotular y Exacto. después va arrastrándolo a lo largo de toda su Absolutamente. escolarización. Entonces me parece que deberíamos ser bastante cuidadosos con ese tema. Y me dejaste ahí, como dicen en el fútbol, la pelota ahí para ¿Cómo están? estamos futbolistas. Me sorprenden, sí. Pero te hago este comentario y quiero que me respondas después del corte. Nos vamos al corte, así los oyentes no se van, se quedan. En el segundo bloque la doctora Karin nos va a contar, porque ya introduciste un poquito sobre el tema de la sobremedicalización, también hablar un poco a veces de la medicina en donde se hacen diagnóstico o la medicina preventiva. Hay gente que te dice, mira, yo no voy al médico y no quiero dar nombre porque el que me está escuchando sabe de quién hablo. Yo también tengo ejemplos. Sí. No voy al médico porque seguro algo me encuentran. Y hasta médicos muy prestigiosos, muy serios, como por ejemplo el doctor Juan Gervás, que escribió un libro Vivos y sanos y libres de toda intervención médica, y un médico argentino, colega tuyo, el doctor Rubenstein, con Nuevos Enfermos. Entonces quisiera que abordemos ese tema en el próximo bloque. Dr. Williams Bucret, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Creador de lipoescultura láser tridimensional y lifting facial mini invasivo láser. Miembro internacional de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, Sociedad Internacional, IPRAS. Sociedad Internacional IPRAS Iberoamericana. Sociedad Internacional Iberoamericana y Argentina, SACPER. Consultorio, Avenida Alicia Moró de Justo, 1848, segundo piso 6, Puerto Madero. Turnos al 011-4314-1710. Horarios, lunes a viernes de 13 a 21. Sitios, web, drbucret.com.ar, lipolaser3d.com.ar, milfacelift.com.ar. Estás escuchando Gente Karina, el programa dedicado al cuidado de la salud, con la doctora Karina Pese. No somos ángeles, no nos caímos del cielo. La gente que busca el amor verdadero, gente que quiere un mundo sincero, la gente corriente de cualquier ciudad. Y ya estamos en el segundo bloque de Gente Karina, gente querida en su traducción en el italiano, y estamos con la doctora Karin Kopitowski. Y nos íbamos al corte hablando de ¿es mejor prevenir o curar? O ambas cosas. O ambas cosas, depende de la situación. Depende de la situación. Para que no se malinterprete mi pensamiento, ustedes saben que una cosa que no dije a propósito sobre la medicina familiar es una especialidad que está muy orientada a la prevención. Entonces sería un contrasentido, una contradicción muy profunda que yo no estuviera a favor de la prevención. Hay que ver qué tipo de prevención. Muy bien, exactamente. Entonces lo primero que digo es, si hubiera que decir por sí o por no estás a favor de la prevención, la respuesta es sí. Ahora bien, hay una prevención que tiene que ver, por ejemplo, con la vacunación. Excelente. Las vacunas que están probadas, que digamos, han servido para erradicar enfermedades que eran terribles en el pasado y ya no las tenemos. Eso es una maniobra preventiva. Algunas medidas de salud pública tendientes a que la gente no fume es para prevenir daños futuros en la salud. Medidas tendientes a que la gente se alimente mejor y haga actividad física. De ninguna manera puedo estar en contra de ello. Ahora, hay una diferencia entre lo que es esto de la prevención y lo que se da en llamar medicina preventiva. Y es cuando el sistema médico, generalmente a través de los médicos, interviene sobre personas que se sienten bien para salir a buscarles enfermedades. Y es ahí, en todo ese terreno que es lo que se llama rastreo, pesquisa, detección en personas asintomáticas,
donde hay que ir con muchísimo cuidado. Porque la premisa, cuando una persona... Ustedes saben que los médicos tenemos una premisa básica que es primero no dañar. Primero no dañar. Entonces, si la persona que está delante nuestro está asintomática, no está padeciendo de nada, vino a vernos por un control, yo lo digo irónicamente, no nos podemos dar, entre comillas, el lujo de dañarla, porque la persona está muy bien. O sea que cada maniobra que iniciemos nosotros tenemos que estar muy seguros de que los beneficios van a superar los potenciales daños. Porque toda maniobra médica, toda intervención médica tiene su riesgo. Absolutamente. Eso es importante. Todas las maniobras médicas, aún las más sencillas. Y en general, por eso digo que cuando uno va a salir a buscar una enfermedad tiene que estar muy seguro que uno no sabe si al paciente individual lo va a beneficiar o no, pero por lo menos saber de lo que sabe la ciencia hasta el día de la fecha, que cuando uno hace esas maniobras resultan más las personas beneficiadas que las personas que sufren los efectos adversos. Y esto que cuando uno dice, bueno, ¿qué daño puedo tener de hacerme el famoso chequeo general? Y los daños no están relacionados a las maniobras directas, ¿no es cierto? No están relacionados. Todo lo que se desencadena. Todo lo que se desencadena, por supuesto. ¿Cuál es el riesgo de una extracción de sangre? Mínimo, despreciable, todo el mundo lo ha hecho. ¿Cuál es el riesgo del electrocardiograma? Ninguno. Los daños acá están relacionados con los hallazgos de esos estudios diagnósticos, que uno dice, pero siempre debe ser mejor hacer más para enterarme. Y paradójicamente, en un montón de maniobras que se hacen rutinariamente, a veces no está probado que sean beneficiosas y en casos está probado que hacen más daño que beneficio. Y esto a veces es difícil de entender, ¿no? Sí. Es muy difícil de entenderlo para los médicos y para la gente en general. Sí, el año pasado salió publicado en la revista Lancet, que creo que después a partir de eso la revista Noticias hace toda una nota en donde una de las entrevistadas fuiste vos, en donde hablaron un poco sobre dos conceptos que son más conceptos epidemiológicos, que como bien vos dijiste que es algo que se habla más de la población en general, en análisis y no en los casos puntuales, como el sobrediagnóstico y a veces esto que desencadena, que es el sobretratamiento de los pacientes. Un dato llamativo, por ejemplo, que muchos hombres se ven sometidos a hacerse en forma anual el dosaje de PSA para buscar cáncer de próstata, en donde vos sabés que la gran mayoría de sus pacientes no van a fallecer por ese cáncer de próstata, pero de hombres de más de 60 años, 8 de cada 10 van a terminar, si le hacen una punción y un estudio seriado de la próstata, con un diagnóstico de un cáncer de próstata. Claro, lo que es interesante es, imagino que voy a hacer una pregunta que la respuesta a veces es obvia y a veces no. ¿Saben qué es lo primero que pasa cuando salimos a buscar una enfermedad? La encontramos. Cuando uno sale a buscar una enfermedad, sí, yo a veces cuento la historia de lo que pasó en Corea. En Corea se les ocurrió un día salir a hacer ecografías de tiroides a todo el mundo. ¿Qué fue lo que pasó? Epidemia de cáncer de tiroides, o sea, aumentaron los casos de cáncer de tiroides de una manera increíble. Ahora bien, esto que voy a decir ahora que a veces es lo más difícil de comprender. Si todos esos cánceres de tiroides que se encontraron, o la gran mayoría, hubieran estado destinados a enfermar gravemente a la gente que los tenía o a matarlos, si uno los detectó, a lo largo del tiempo debía haberse visto una reducción muy importante en la mortalidad por ese cáncer. Y eso no ocurrió. Primero porque la mortalidad de ese tipo de cáncer de tiroides es muy baja, pero no se movió. Es decir, que toda esa gente que fue diagnosticada con cáncer de tiroides, a la que se le dijo, tenés cáncer, se la operó, pudo tener los efectos adversos de la cirugía, que en manos entrenadas es muy bajo, pero cuando se hacen muchas cirugías las cuestiones aparecen. Tuvo diagnóstico de cáncer. Tener un diagnóstico de cáncer es antes y después en la vida de una persona. Fueron dañadas. ¿Por qué? Porque esos cánceres no estaban destinados a matarlos. Ahora bien, ¿por qué me parece que cuesta tanto esta idea de lo que acabo de decir, que es el sobrediagnóstico? Porque quien padece sobrediagnóstico no tiene nombre y apellido. Cuando una persona sufre un daño, un efecto adverso, tomás un medicamento y te cae mal, te da dolor de panza,
la persona tiene nombre y apellido. Juana Pérez, que tomó un medicamento y tiene esto. Ahora, las personas que sufren de sobrediagnóstico, es decir, tienen un diagnóstico que si no se hubiera hecho, la vida hubiera seguido normalmente y hubiera muerto de otra causa. cosa, la persona no sabe que está sobrediagnosticada. La persona dice, qué suerte que me lo encontraron y me salvaron. Entonces, alguien puede decir, digamos, por eso creo que es un problema que no hay tanta alerta, porque los que sufren este daño del sobrediagnóstico no son identificables. Sabemos que existe por esto que yo les cuento, por ejemplo, de la tiroides, que aumentó muchísimo la incidencia de la enfermedad y sin embargo la mortalidad siguió igual. También uno puede decir, pero ¿cómo un cáncer puede ser que no mate? Sí, hay distintos. Y hay distintos. El cáncer es muy heterogéneo. Es muy heterogéneo. Entonces, hay toda una clasificación, no una clasificación para, digamos, anatomopatológica, sino una clasificación conceptual en la que decimos que hay algunos tipos de cánceres que son tortugas. Me encanta esa definición, ¿no? Hay cánceres que evolucionan, crecen tan lentamente que a la persona le llega el final de su vida por cualquier otra cosa y nunca se hubiera enterado, claro. Pero se enteró porque el sistema médico intervino y lo fue a buscar. Claro. Entonces uno tiene que estar muy seguro, como este fenómeno del sobrediagnóstico ocurre con todos los rastreos, no solo con el tema de cáncer. Bueno, tenemos que decidir los médicos, las sociedades científicas, junto con la gente. A mí me parece que esto es importante, hay que empezar a hablar de estos temas. E involucrar a las personas. Involucrar a las personas. Y cada vez más en muchos países, y nosotros en medicina familiar tenemos fuerte esa postura. De ser transparentes, esclarecer que este fenómeno del sobrediagnóstico existe, que los daños por el rastreo, pesquisa, o como lo que nos gusta llamarlo, existen. Y ponernos las todo falsas alarmas, los falsos positivos y las cascadas diagnósticas, que es así. La gente a veces, cuando yo he hablado en algún medio sobre el tema, siempre aparece alguna persona que dice, sí, a mí me encontraron una cosita y de la cosita después me tuvieron que hacer otro estudio. Ahí, comillas, la víctima tiene nombre y apellido, porque quien sufrió una falsa alarma sabe que la sufrió. Y el camino a veces es tormentoso. Pasa que la falsa alarma finalmente se aclara, ¿no? En tu caso, Karina, con la mamografía, es extremadamente común. Es bastante común el tema de que, me volvieron a llamar para hacerme de nuevo una mamografía. No te asustes, porque la gran mayoría es una falsa alarma. Falsa alarma. Entonces, la falsa alarma es otro de los daños que hay que tener en cuenta de la pesquisa. Genera mucha ansiedad, uso de recursos, y antes de estar al aire hablábamos de esto, ¿no? Hay otro daño por toda esta cuestión, ahora que nombro los recursos, que es, mientras uno está haciendo estudios en una cascada diagnóstica, a lo mejor a alguien que no habría que haber iniciado los estudios, hay a lo mejor gente sufriendo que no accede al sistema. Esas son las inequidades. Esas son las inequidades. Entonces, a veces estos excesos preventivos traen inequidad. El sistema está, abro de nuevo comillas, entretenido. En el caso que antes dijimos de la tiroides, atendiendo a toda esta gente con cánceres de tiroides, ocupando las camas, los quirófanos, etcétera, y a lo mejor alguien que está sufriendo y necesita el cirujano de cuello y esa cama de hospital no la tiene. O sea que retrasa los tiempos de quien lo necesita realmente. Entonces hay que ser muy, muy cuidadosos porque es fuente de inequidad. Metobasa, de lo que hablábamos, doctora, antes de entrar al programa, de cómo a veces uno sin quererlo forma parte de un protocolo de investigación médica al que el sistema lo somete y uno no lo sabe. Es decir, uno pasa a ser uno más dentro de una estadística para probar, por ejemplo, cómo funciona un medicamento. Bueno, eso éticamente no está permitido, Karina, formas parte de eso. Sí, yo creo que comentaba que es probable que cada vez esté sucediendo menos, en el sentido que primero hay más alerta acerca de la existencia de los ensayos clínicos y más regulaciones que en el pasado no existían. Más regulaciones cuando son fármacos del ANMAT y una serie de cuestiones que hacen que, sí, uno no quiere decir que hoy sea imposible nada, pero que sea muy difícil que eso ocurra. Pero es cierto que en el pasado puede haber ocurrido, estar participando en
protocolo y que no te hayan dicho. notificado. Y tampoco te notificaron de los efectos adversos de la medicación que De estabas ninguna tomando. manera, y estuve internada en terapia intensiva a raíz de eso, sí, tal cual. Sí, nosotros creemos que fue genial, porque estamos hablando de una patología menor. O sea, ¿qué persona después de la menopausia no tiene osteopenia? Entonces yo voy, me hago los controles, todo perfecto, pero vamos a prevenir la osteoporosis frontitis. Ay, pero ahí Entonces, para prevenir la osteoporosis me someten me dan a tomar la sustancia alendronato, que el primer día que la tomé me hizo mal y casi me muero. Y hasta que un doctor, yo trabajaba en la Facultad de Medicina en ese momento, un colega me dice, no, Frontini, ningún médico al que usted atiende le dice que para poder tener calcio tiene que mover el hueso y tomar 15 minutos de sol por día. No, ninguno. Bueno, déjese de alendronato y haga esto que yo le digo y va a ver cómo el músculo se mueve y el hueso reacciona. Y por supuesto, ahora sí yo tomo un medicamento fantástico que me da la vitamina D y me da calcio y qué sé yo, pero casi me muero por estar en un protocolo médico sin saber. Sí, igual que también lo hablábamos antes de estar al aire, toda esa anécdota que vos contás, me da para venir a 15 programas. No sé si me van a aguantar. Te vamos a aguantar. Me van a aguantar. Sí, claro, pero venga, vos nombraste varias cosas. Vos nombraste osteopenia para prevenir la osteoporosis. Y a mí lo que en ese tema en puntual es un lindo ejemplo, porque la osteoporosis, en rigor de verdad, no es una enfermedad. Claro. Es un factor de riesgo. La enfermedad, lo que a uno le preocupa es la fractura. La fractura. Entonces, se pone aclaro, sin caída no hay fractura. Entonces, se pone un excesivo foco en las variables biológicas de medición, porque es lo más fácil, porque es lo que tiene un tratamiento farmacológico. Se oscurecen todas las cuestiones vinculadas con la caída, porque es mucho más complicado meterse con ese tema. Y cuando hablamos de osteopenia, estamos hablando de un prefactor de riesgo. Cosa que a mí me pone... Yo tengo buen carácter, pero a mí esas cosas me enojan un poco, porque... Sos prediabético, bueno, te preinfortaste. Acabo de escribir una cosa, pero que todavía no ha salido, que digo que el diagnóstico de prediabetes es una crueldad. Porque si todos no estamos preenfermos acá, claro. Todos estamos preenfermos. Si seguimos a esa... Y todos estamos premuertos. Porque si hay una sola cosa clara que tenemos es que todos nos vamos a morir. Por supuesto. Entonces, el rotular a las personas con osteopenia, y a veces inclusive se termina logrando lo contrario. La persona tiene miedo de caerse y de fracturarse y entonces se queda quieta. Claro. Entonces, la osteoporosis no es una enfermedad, es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo para la fractura. Está todo bastante tergiversado porque se suele poner el foco en la osteoporosis alrededor de los 50 años con el tema de la menopausia, que también parece que tienen toda la menopausia, menos mal que paramos un poquito, porque te acordás en los años 90, todo el mundo que entraba en menopausia, fue un gran... Por eso. Y cuando en realidad el fenómeno de la osteoporosis y eventualmente buscar osteoporosis es algo que hay que hacer a una edad mayor, a los 65 años, en algunos casos a los 60, entonces... realmente es un buen ejemplo a veces de cómo se medicaliza un factor de riesgo, se convierte en una enfermedad. Y eso lo vemos frecuentemente, ¿no? Es un factor de riesgo. Otro más. El factor de riesgo más importante para la fractura es la edad. Claro. No hay predictor más fuerte de fractura que la edad. Y la medicación para osteoporosis... No para osteopenia, para osteoporosis, una vez que está establecida, tiene efecto en la reducción de fracturas, indudablemente, pero hay muchísimas otras medidas que también pueden hacerlo, y a veces no se le da esa importancia, porque son medidas de tipo educativas, comunitarias, que bueno, tienen menos patrocinio. Claro, no le dejan a la medicina dinero. Bueno, pero con el tema de la mujer que entraba en la menopausia, a todo el mundo era religioso, tuviera o no tuviera síntomas, le daba a todo el mundo, le daban, y creo que todo el mundo sabía de que eso no era sostenible en el tiempo, no por el aumento de la incidencia, ni siquiera por cáncer de mama que se decía, sino también... Filosóficamente, ¿cómo puede ser una persona atraviesa una etapa fisiológica de la vida
tenga que tomar una medicación por eso, es un absurdo, ¿no? Sí, realmente... Ya hemos pedido perdón por todos esos pecados. Bueno, los otros días en el programa también hablábamos con el doctor Loruso, que decía que basta de pedir también ecografías transvaginales de rutina, que el cáncer de ovario no tiene una prevención, o sea, que no tiene sentido. Eso es muy interesante porque a veces, yo no sé si... Yo me siento tan en confianza que quiero decir una palabra... Que la diga, decilo. Estamos acá nosotros. No, chicas, no voy a hacer ninguna barbaridad. Hay una palabra, yo no sé si fue Gervás el que la acuñó, no quiero, pero que es la pornoprevención. Gervás. Es Gervás. ¿Y qué es esto de la pornoprevención? Esta sensación, esto que toda la cultura nos ha metido en que todo puede ser prevenido. Y yo vuelvo. Si todos vamos a morirnos, todos nos vamos a morir de algo. Está claro que de ese algo que nos vamos a morir no pudo ser prevenido. Así que la prevención a ultranza es un concepto que se cae de su propio peso. Y esto que se llama pornoprevención es esa sensación de que si uno se hace muchas cosas y más estudios, va a tener la vida eterna. Y eso no es así. Y en el caso que vos traes, Karina, justamente, la ecografía transvaginal no solamente... esto que comentaba el profesor días pasados, que es por el cáncer de ovario, sino que es de estos estudios que se sabe que causan más daños que beneficios. Es decir, hacerse ecografías transvaginales no disminuye la mortalidad por cáncer de ovario. Es esto, así como hablábamos de los cánceres que son tortugas, hay cánceres que son granadas. Son tumores que tienen una biología tal que a poco de comenzar rápidamente o tienen una evolución complicada. Entonces son los tumores que es difícil pesquisarlos en etapas tempranas. Tal vez alguien nos esté escuchando y diga, no, pero a mí me detectaron, siempre está el caso individual. Nosotros estamos diciendo que no entra dentro de las maniobras preventivas rutinarias la ecografía transvaginal. En pacientes asintomáticas, sin antecedentes. No, estamos hablando siempre de recomendaciones generales. Porque es más probable que la persona entre en alguna cascada, tenga algún hallazgo en sus órganos genitales y que requieran inclusive alguna cirugía, que pueda tener sus complicaciones, etcétera, etcétera, que sea salvada de morir de un cáncer de ovario. Así que ninguna sociedad científica la recomienda. Sin embargo, mucha de la gente que nos está escuchando dirá, pero se piden. Todos los días vemos pedidos de mamografía, ecografía mamaria y ecografía transvaginal, que sale como es un combo. Y a veces insistimos, no está a veces los pacientes tienen esa expectativa, no hay un suficiente esclarecimiento acerca de esto que estamos hablando, que son los daños, y creo que también conspira contra esto y mira cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? El tema de la relación médico-paciente, a veces hay ciertas desconfianzas. Los pacientes tienen esos temores de si no me están negando alguna práctica que me corresponde. Le están queriendo hacer ahorrar unos pesos a la obra social. Entonces, como está metido todo ese combo también en el vínculo entre médicos y pacientes, hasta que ganan confianza en nosotros, se hace muy difícil. Porque si el paciente sospecha, y a la inversa, o que se le pide un estudio porque ese estudio tiene algún rédito para el profesional, tanto que el paciente sospeche de una cosa como de la otra, a veces no se dice abiertamente y es lo que mete ruido en la relación, ¿no? Exacto. Y eso que te he escuchado y me gusta, que vos decís que los médicos deberíamos decir si tenemos conflictos de intereses, que te lo piden en cualquier paper que vos quieras publicar, que tenés que declarar si tenés o no un conflicto de interés por el tema que estás investigando. También se lo deberíamos aclarar y decir a los médicos, así como los pacientes, la gente que te escucha, los oyentes saben que yo me dedico a la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer de mama. Hoy insisto mucho con el tema de la prevención en el cáncer de mama, de empezar mucho antes, no en la mamografía. La mamografía va a ser lo que es el diagnóstico precoz. Comenzar con esto del estilo de vida, de decir, bueno, tratemos de mantener un peso saludable, una dieta más equilibrada, bajar el consumo de grasas, la actividad física. Hoy sabemos que la obesidad y el sedentarismo son uno de los factores de riesgo para cáncer de mama muy importantes. Claro, no le metemos tanta publicidad como la mamografía. Y la mamografía también tiene
su lado B, Totalmente. también con el tema de la radiación, que si bien es baja la dosis, Las dosis la repetidas y se la tendés que contar al paciente, las falsas alarmas que hablamos, el tema de que a veces una imagen, a pesar de haberla terminado de estudiar toda, igual te sigue dando sospechas y terminás en una punción mamaria. Y la punción mamaria después termina mejor siendo una lesión benigna o alguna lesión de estas marcadoras de riesgo y terminás en una cirugía. Bueno, todo eso el paciente que va a una mamografía debería saberlo y nosotros los médicos deberíamos ser los que damos el mensaje. Sí, no a veces esos mensajes catastróficos como el de la bombera. Bueno, yo también tengo buen carácter, pero esto también me enojó. La osteopenia me enojó y la propaganda del bombero me sacó. Y era una propaganda, a mí no me gustan los mensajes catastróficos y si contienen medias verdades o mentiras. Era una publicidad que hubo el año pasado, que era una bombero de 50 años que estaba entrando a un lugar en llamas y el eslogan era: si no te haces la mamografía estás corriendo el mismo riesgo que ella. Entonces, la falacia lo que es incorrecto es que una persona que se está arrojando las llamas tiene una probabilidad altísima de tener un daño, que no es la probabilidad que tiene una mujer de 50 años de morir por cáncer de mama. Y la mamografía, aunque es uno de los estudios recomendados en cierto grupo de edad, que a veces no tenemos total acuerdo, pero más no es entrar en la discusión ahora, la mamografía, como cualquier otro estudio, tiene que ser una elección. Exacto, con el la paciente elija. informada. Entonces, este mensaje de si no te la haces, estás loca. Medicina paternalista ya no va más. Y ese mensaje la bombero era así, era: si no te la haces, estás totalmente demente, te estás arrojando a las llamas. Y eso no es así. Digamos, hay desde lo legal, que hay una ley de derechos del paciente, donde el paciente puede negarse a recibir un tratamiento o un estudio, pero yo no lo miro desde ese lado de la ley, lo miro desde el lado del vínculo y del poder de decisión y la autonomía en el cuerpo. Exactamente. Entonces, ¿pero quién puede decidir? Alguien que está suficientemente informado. Si yo lo que te informo... Si no lo estás condicionando. Claro, yo te digo: mira, te estás arrojando a las llamas, hacete la mamografía, salís corriendo a hacértela. Ahora, yo te digo: mira, la probabilidad de a lo largo de la vida de tener un cáncer es esta, la mamografía no es una vacuna. A veces el mensaje está dado de tal manera que parece que si te la haces no tenés ninguna chance de tener sí, pero de morirte de cáncer de mama, y eso tampoco es así. Entonces, ¿no? Esta cosa, vos te podés tratar para la osteoporosis, tomar el medicamento perfectamente y fracturarte igual. Sí. O sea, los tratamientos no son vacunas. Las únicas, digamos, intervenciones de la medicina que anulan la posibilidad de que aparezca una enfermedad es la vacuna. Después todo lo demás disminuyen la probabilidad de que ocurra, pero no la anulan. Y eso... Sí. Porque pasa que muchos pacientes dicen: pero ¿cómo? Si yo me hacía todos los años la mamografía y tengo un cáncer. Y bueno, lo que buscan, o sea, que lo que se buscó en este caso puntual, bueno, es diagnosticártelo tempranamente, pero no es que te va a evitar tener un cáncer. Absolutamente. Pero bueno, a veces también parte un poco de los que comunicamos, de los médicos, de los medios de comunicación, que ahora por suerte se están haciendo consensos. Hace poquito hubo una reunión en donde se invitó a todo lo que es el periodismo en cómo debería darse cómo debería ser la comunicación. Yo me acuerdo que antes, al principio, se decía el cáncer de mama, de 1 de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama. Entonces todas empezaban a mirar en un salón chiquitito y decían: acá hay una. Y no es así, ese mensaje de 1 de cada 8, es si la mujer tiene 80 años, el medida, bueno, el riesgo. Karina, me encanta que lo digas, mama. pero cuando viene el mensaje potente que suele venir para el octubre rosa, en general las imágenes de mujeres que se muestran son de mujeres jóvenes. No digo, entonces a veces queda asociado esto de 1 de cada 8, no se dice 1 de cada 8 a qué edad y en qué lapso de tiempo. Entonces se ponen mujeres jóvenes a veces en las imágenes de la campaña. Si dice 1 de cada 8 es esto. En un lugar donde hay mujeres de 40 y pico nos miramos todas me alegro mucho que lo estés diciendo, porque es así, ¿no? Es así, y creo que se está tratando de cambiar, y también esto de hasta la forma de comunicación. Hace poquito la Asociación Argentina de Oncología también cambió esto de atravesó una dura enfermedad, la guerra, que sos una guerrera.
de cambiar y darle también un mensaje también positivo a la gente, porque como que le pones un rótulo. O que hay que luchar, entonces parece que el que no lucha es un débil. No es una lucha, es una enfermedad, uno se tiene que, ¿no? Esa cosa de, está muy metida de la cosa bélica y épica, ¿no? Sí. La luchadora, el luchador, derrotó a, bueno, sí. Así que bueno, un tema muy interesante. Nos vamos a un muy breve corte, no te vayas, y seguimos con Gente Carina. En Gente Carina nos importa saber de vos. Para contarnos tu historia de vida o contactarte con el programa, búscanos en Facebook o Twitter. DRA Carina PC. O llámanos en vivo al 4300-9470. Dr. Williams Bucret, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Creador de lipoescultura láser tridimensional y lifting facial mini invasivo láser. Miembro internacional de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, Sociedad Internacional. IPRAS. Sociedad Internacional IPRAS Iberoamericana. Sociedad Internacional Iberoamericana y Argentina, SACPER. Consultorio, Avenida Alicia Moró de Justo, 1848, segundo piso 6, Puerto Madero. Turnos al 011-4314-1710. Horarios, lunes a viernes de 13 a 21. Sitios, web, drbucret.com.ar, lipolaser3d.com.ar, milfacelift.com.ar. ¿Sabías que en Gente Carina te contamos sobre la historia de la medicina y del arte en la voz de la licenciada Amalia Frontini, museóloga, egiptóloga e historiadora? Ay, Karina. Qué programa, ¿no? Muy interesante. Qué tema difícil. ¿Y ahora de qué hablo? ¿Qué es lo que puedo aportar a esta hermosa disertación de la doctora? Voy a hablar un poquito sobre las enfermedades del alma también. ¿Qué te parece? Y desde lo sociológico. Y entonces voy a hacer un marco de introducción diciendo que en la época de Sócrates, Platón y Aristóteles, la humanidad se preguntaba: ¿para qué vivo? ¿Para qué soy? ¿Para qué el hombre está en este mundo? Y estos tres filósofos, que fueron cada uno discípulo del otro, estipularon que el hombre está en este planeta simplemente para ser feliz. Y que todas las alternativas que la vida te da es que sea feliz. vos sos el que elegís no serlo. Y luego van a pasar muchos milenios, muchas centurias, hasta que va a aparecer Freud. Va a decir, bueno, el hombre no es feliz porque no quiere ver sus propios demonios o sus propios fantasmas que los tiene adentro, no están afuera, están adentro y los tendría que solucionar. Sin embargo, el hombre no alcanza su felicidad. Y a Freud le va a salir un oponente desde lo sociológico, que es Erich Fromm. Y Erich Fromm va a decir: el hombre se deprime y está siempre enfermo, no porque no quiere ser feliz. El hombre ha decidido no ser feliz, pero es porque no alcanza la libertad. Porque la premisa de la felicidad está en la libertad. Pero Erich Fromm plantea en su libro El miedo a la libertad que cuando vos tenés la libertad no sabés usarla, ¿no? O sea, hay un adolescente que se deprime porque quiere cortar los lazos con su familia, con su pasado. Yo ya soy adulto, soy grande. Corta ese lazo, es libre para ser feliz y no tener esta famosa enfermedad del alma llamada, y física llamada depresión, pero no lo logra porque ¿quién me plancha la ropa ahora? ¿Y de dónde saco la comida? ¿Y cómo cocino? Y toda esta libertad que yo quería, pero en realidad nadie me contó que había Es que la otras libertad cosas. conlleva una gran responsabilidad. Y nos pasa a las personas que a lo mejor nos enamoramos, porque cuando las personas se casan, ¿qué hacen? Quieren patentar el amor. ¿Quién se va a casar si no cree en el amor? Sería un tonto. Bueno, hay que patentarlo, pero un día la gente se divorcia. Y el divorciado y la divorciada, el día que... ¡Ay, qué felicidad! No tengo más a fulano que me cercenaba la vida y que yo... ¿Y ahora qué hago? Estoy divorciado. Y todo este tiempo que tengo y salgo a reventarme porque no sé qué hacer con mi libertad. ¿Qué pasó con la libertad de vientres? ¿Por qué en la ley de la esclavitud de la libertad de vientres no se puso la libertad
al negro o al esclavo en el mismo momento de que la ley sale. No, era a partir del vientre siguiente. Porque esa persona que es esclava, ¿y de qué va a vivir? ¿De qué come? ¿Dónde vive? Tiene que seguir en la casa de sus amos. Va a ser libre mi hijo, el que nazca a partir de ahora. La ley estaba bien puesta. Bueno, cuando aparece este señor llamado Erich Fromm, en otro libro que dice Psicoanálisis de las sociedades contemporáneas, él determina por qué la gente se enferma. Y se enferma porque desde el punto de vista social, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista industrial, siempre los medios de comunicación o los libros o lo que fuera te ofrecen una felicidad a la que vos no podés alcanzar. Y como no la podés alcanzar, te deprimiste y te enfermás. Llega, por ejemplo, la época de fin de año, y yo no sé, a raíz de este estudio, no sé si ustedes observaron que hace unos 10 años no está más para fin de año la propaganda de la familia feliz que sale con la copa a brindar y está toda la familia reunida, porque se demostró que la gente se deprime con esa publicidad, porque es una cosa publicitaria que no existe. Y la gente alcanza, dicen estos pensadores, la gran depresión y la gran enfermedad del alma que luego pasa al cuerpo. ¿Por qué? Porque se me ofrecen un montón de cosas a las que yo no puedo tener alcance. Si yo fumo tal cosa, voy a hacer, no sé, ¿se acuerdan las propagandas de las grandes cigarrillos que yo soy feliz o soy el macho del mundo porque estoy fumando en el medio de la nada? O sea, no puedo alcanzar la felicidad porque no puedo alcanzar a ese producto. Y entonces en estas sociedades nuevas también los estados advierten que determinado tipo de enfermedades que la propia sociedad les genera, le va a generar gasto al Estado desde el punto de vista de la salud. Recién ahora empieza a haber una gran campaña en los colegios para que los niños no coman determinadas golosinas, porque se sabe que el obeso mórbido va a ser esa criatura que el día de mañana va a llenar al Estado de un dinero que se gasta. Y por eso a veces, doctora querida, esto de la prevención lo colocan los estados intencionalmente para no tener que estar gastando dinero más adelante. Y le busco al individuo a ver qué puede llegar a tener para que mañana no me haga un juicio, o para que mañana no deje de trabajar, o para que siga produciendo. Y el propio Estado no es que se fija en el Estado, el propio Estado también se fija en esta prevención desde los particulares, para que a los empresarios... Es que está todo como muy vinculado, todo lo que es salud, educación, economía de un país. Quiero avisarle a mi público que me escucha que no soy comunista, ni soy socialista, ni eso es una conversación desde el punto de vista sociológico, y que lo que la doctora está comentando me parece que está emparentado también con todo esto. ¿Cuántas veces a mí me mandan a hacer un estudio que no lo necesito? ¿Para qué me lo mandan a hacer? Y en esta cosa de la osteopenia, un día yo dije, un médico me dijo, pero escúchame, Frontini, usted cuando se va a hacer el estudio de la densitometría, en ese bombardeo, pero pierde parte de la densidad que había adquirido comiendo calcio todo el año. Y a veces, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Para encontrarme que, salvo que yo vaya en búsqueda de algo, o sea, Justamente hoy tenía clase en pregrado y les decía a los alumnos, lo importante es que cuando uno va a solicitar un método diagnóstico, que es un método complementario, es que uno va a tomar una conducta y va a servir para algo. Si eso no te responde esa pregunta, no lo pidas. Tal cual. ¿No? Sí, es absolutamente así. Si no va a cambiar la conducta y te dé lo que te dé, va a ser lo mismo, te puedes meter en un lío. Entonces, ¿no? Exactamente. Y para terminar esto, aprendí algo glorioso, y que una vez por semana alguien me dice, sí, porque mi marido, menos mal que lo atendimos, porque tenía un preinfarto. O sea, que el preinfarto no existe, la prediabetes no existe, y la prenada no existe. Bueno, dice Gervás, dice que los médicos no salvamos vidas, sino cambiamos causas de muerte. Bueno, pero eso, claro, porque muchas veces uno dice irónicamente, si cada una de las cosas que se hacen en los exámenes preventivos reducen la muerte, supongamos, la mamografía reduce la mortalidad por cáncer de mama y tal cosa reduce la mortalidad por tal cosa, la falacia es creer que podemos ser inmortales si sumamos todos esos estudios juntos.
Y la verdad es que, otra vez, Gervás lo dice irónicamente, dice, no salvamos vida ni prevenimos, a lo mejor cambiamos la causa de la muerte, pero a veces la fecha de la muerte no se puede cambiar, y eso también da para pensar. A mí, Gervás, que tiene cosas con las que coincido y cosas que no, pero en términos generales he aprendido mucho de él. Tiene un libro que se llama La expropiación de la salud. Y a veces yo me pregunto, ¿no?, en el día a día, en la consulta, si en pos de esta cuestión de prevenir y de que la gente preserve la salud, no se la expropiamos, convirtiéndolos en enfermos, a personas que no tienen nada para ganar de ese convertirse en enfermos, de estos nuevos enfermos, libro al que hacía referencia Karina, de mi colega Esteban Rubinstein, que son estos nuevos enfermos que aparecieron con este auge de la medicina preventiva, que no siempre es racional, ¿no? Bueno, Karina, el tiempo es súper tirano, ya nos están haciendo señal que nos tenemos que ir, pero quisiera que le digas a la gente a dónde, y te comprometo en público que nuevamente te quiero en el programa porque me quedaron un montón de temas para tocar. Y el que te quiera consultar, te quiera ver, ¿a dónde te puede ver, Karina? Bueno, yo trabajo en el Hospital Italiano de Buenos Aires, en el Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria. Tengo perfil en las redes sociales, en Twitter, es un perfil más profesional, es @KarinCopitov. Si me buscan me van a encontrar. Y si no, mi mail institucional, que es, lo digo al aire, karin.kopitovsky@hospitalitaliano.org.ar. Encantada entraré en contacto con quien así lo desee. Porque tenés, aparte de Karina, es un excelente profesional y tenés un excelente plantel de médicos que te acompañan, te lo debo decir. Sí, así como no quisiera ejercer la medicina si no tuviera el equipo que tengo. Ay, qué lindas que son. Y hagamos lo que dice Aristóteles, intentemos ser felices, que para eso estamos en este mundo. Intentemos. Y para la semana que viene tengo invitada, vamos a hablar con la doctora. Estoy con un papelito que lo tenía por acá, que pasa en todos los programas. Sí, que pasa en todos los programas. María Isabel Íñigo Petralanda, que es abogada, y vamos a hablar sobre los aportes jurídicos de la relación médico-paciente. Y el 14 de marzo vamos a estar hablando sobre la incontinencia urinaria. Así que, mujeres, si quieren googlear, pueden ir buscando. Nos vemos el próximo miércoles. Todo un invierno de hielo Gente Karina. para